La cultura suena fuerte en Santa Cultura. Las usanzas espirituales que conlleva la Cuaresma en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en Oaxaca, toca matices muy especiales, con una personalidad muy definida y llena de tradición. Y parte de esto pues es la veneración de muchos Cristos y vírgenes que suceden durante los viernes de Cuaresma en Oaxaca. Sin embargo, hay una tradición que ha sido adoptada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y que hemos visto cómo se ha ido transformando pues a través de los años, que son los viernes del llano. Estos viernes donde llegan muchas vendedoras de flores, principalmente rosas rojas, alrededor de un parque que fuera maravilloso y bellísimo, que es el Paseo Juárez el Llano. Ahí se hacen estos paseos florales, donde se elige a una madrina, quien encabeza pues esta tradición de los viernes del llano, y cada viernes de Cuaresma se elige una madrina diferente. Esto es Santa Cultura, los invitamos a que se queden con nosotros en este espacio de periodismo y difusión cultural que este mes de abril cumple 13 años. Ya les informaremos de las actividades que vamos a hacer para celebrar estos primeros 13 años. Mi nombre es José Luis Pérez Cruz y esta tarde tengo el gusto de estar con el cronista del barrio del Marquesado, aquí en la ciudad de Oaxaca, quien es el maestro Gerardo Castellanos, y le damos la bienvenida a Santa Cultura. Maestro, siempre es un gusto verle y sobre todo escucharle, porque usted tiene conocimiento y ha investigado mucho acerca de la historia, pero nos decía hace rato, antes de entrar a este programa, que algo que ayuda mucho es vivir de cerca la tradición, de vivir de cerca esa transformación que ha vivido pues la vida cotidiana de un Oaxaca que se ha ido transformando, y a usted le ha tocado transitar de un siglo a otro y vivir sobre todo momentos muy especiales, yo creo que medulares dentro de la historia de Oaxaca, maestro. Así que es un gusto tenerlo aquí, bienvenido, y ojalá que nos pueda comentar y pues llenar de conocimiento de mucho de lo que han sido, de lo que fueron y cómo se han transformado estos viernes del llano, que pues usted los vio y los palpó en los años 60. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación, poder estar y sobre todo poder hablar de la época, tal vez sea la mejor época de todos nosotros, como adolescentes, como jóvenes, cuando empiezas a dejas la escuela primaria para venir a lo que es la secundaria, la preparatoria, y te alejas ya un poquito de los padres, empiezas a alejarte, a ser un poquito independiente. Entonces conoces a tus amigos, a tus amigas, a tu novia, a los primeros amores y todo eso que pues son inolvidables para uno, para todos, y los disfruta uno hasta donde se puede. Tuvimos la fortuna nosotros de que estudiamos en los 60s, la generación 60, tuvimos la fortuna de que en ese momento eran otros valores, eran otras costumbres, las tradiciones se conservaban tal como eran. Porque te digo, tuvimos la fortuna de que todavía no había televisión, no había radio que nos contaminaran de tanto conocimiento de otras culturas, de otras partes del mundo. Entonces, pues era una ciudad muy, muy tranquila, sigue siendo una ciudad tranquila, Oaxaca, una ciudad muy bella. Ahorita que venía, ves las calles y todo eso, y se sigue conservando, ¿no? Afortunadamente. Y sí, es la mejor época de uno como estudiante. Y nos tocó, ahorita hablábamos de el cambio de siglo. Nosotros normalmente nacimos a mediados del siglo pasado, entonces ya nos tocó el cambio de un siglo a otro. Nos tocó, habíamos comentado también, el fin del mundo que predijeron los mayas y luego ya pasamos el COVID. Nos han tocado todos los terremotos, algunos muy terribles, que la diferencia entre terremotos es la intensidad, ¿no? Claro. Pero ya para que no se asuste tanto la gente, pues son terremotos, ahora son sismos. Así es, pero maestro. Estamos vivos y contentos de estar en tu programa,
que tiene una magnífica audiencia. Hay gente que está muy pendiente de ustedes, de los comentarios, de las personas que están participando, y qué bueno que ya se van a celebrar los 13 años de estar al aire, de estar con ustedes, y yo agradezco mucho la invitación y muy contento de hablar, te digo, de esta época de nosotros. Y justo, maestro, me hizo recordar que la primera nota que escribí allá por los años 90, cuando estudiaba yo comunicación, fue precisamente sobre uno de los Viernes del Llano, estos recorridos que se hacen entre diferentes señoritas que participan de acuerdo a las preparatorias o a las facultades que tiene la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y que van recorriendo, y la que más flores acumula durante su paso a través de un círculo que generan en el mero corazón del Paseo Juárez del Llano, es la ganadora. Hoy, en estos años, ya acostumbran a vestirse de traje regional, pero también hubo una época donde se vestían con vestidos muy cortos y muy ceñidos al cuerpo. ¿Cómo inician estos Viernes del Llano? ¿Cómo lo recuerda usted? Y cómo también se recuperan en algún momento haciendo remembranza a lo que sucedía en el Oaxaca de antaño. Pues fíjate que como no había diversiones, para nosotros salir a sentarte a una banca, a un parque, caminar, ir a misa, a la salida del templo, después de la misa, reunirte o ir con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, ya era para nosotros una diversión. Y en el llano, pues el llano abarca 2 cuadras que están unidas, y que en algún tiempo estamos hablando de la época del virreinato, que es cuando se inicia esto, aunque realmente esta tradición debe venir de nuestros viejos abuelos zapotecos. Entonces, cuando se construye el templo de Guadalupe, hay una fortaleza en la barda, pero yo siempre había pensado que eso era para cuando hay fortalezas y eso, por la llegada en las costas y eso, la llegada de los piratas y eso, pero aquí no es el caso, estaba el río y todo eso. Entonces más bien era para protegerse de las crecidas del río que viene de San Felipe, porque ahorita por el tiempo que ha cambiado no nos llama la atención, pero ese río llegaba hasta el templo de la Merced. Yo encontré un periódico oficial donde están dando la crónica del desbordamiento del río que viene de San Felipe. Entonces yo pienso que por eso se hizo ese muro como si fuera una muralla, para proteger más bien de la avenida del río, porque realmente Oaxaca ha sido, en algunos momentos no, pero en general es un lugar pacífico. Más bien somos nosotros, entre nosotros, los que no nos ponemos de acuerdo algunas veces. Pero yo pienso que para eso era. Entonces había misa de 12 y había misa de 5 de la tarde los domingos. Y sobre todo en la época en la Cuaresma, durante la Cuaresma, nosotros somos muy apegados, hasta la fecha somos apegados a nuestra religión católica. Y había una virgen en Guadalupe, aparte de la Virgen de Guadalupe, una Virgen de Dolores que tenía muchos devotos. Entonces cuando salían a las 12 se quedaban pues era un llano es un lugar plano nada más, no había ninguna otra cosa, pero empezó a servir de paseo, sobre todo en la parte que está saliendo del templo. Hay un parquecito donde está la estatua de Hidalgo, que casi no llama la atención por el tamaño del mismo parque ahorita del llano. Pero ese fue el inicio. Entonces iban a sentarse ahí a oír música, porque a veces estaba la marimba del estado, a veces la banda de música, y la gente empezaba, en una época en que los padres eran muy celosos, los hermanos, de las hermanas, de las hijas,
Y entonces, adolescentes, es normal que quieras conocer o platicar con alguna compañera. También el vocablo de compañeras ya cambió. Yo decía compañera, pero era mi compañera de salón, de escuela, de banca y eso. Ahora tú dices compañera y se entiende ya otra cosa, ¿no? Otras responsabilidades. Pero bueno, así se inició. Entonces, para burlar la vigilancia, en los parques, en los jardines, había violetas, fíjate, había amapola, y entonces hacían sus ramilletes y los pegaban, hay pegajosas que les avientas así, se queda pegada en la ropa. Entonces con una pegajosa o dos hacían su ramito de violetas o de no me olvides y se los obsequiaban a las chicas que pretendían o que admiraban, o simplemente como una cortesía de dar esto. Y también era una cosa muy curiosa porque el aceptarla de parte de ellas implicaba ya un compromiso. Entonces no era nada más de que les dieras y ya lo aceptaran, ¿no? Tenían que pedirle permiso a la mamá, que siempre estaba ahí pendiente. Y ya me tocó en alguna ocasión ya trabajando y eso, el último viernes que se celebra en el Zócalo. Ahora antes se celebraba en la Alameda, el sexto viernes. Y me acuerdo que estaba la señora con sus ramos de flores, de flores blancas chiquitas, gardenias, que huelen muy rico. Y son ramos sencillos. Y yo fui, era mi compañera de trabajo, yo ya estaba trabajando, entonces pude comprar mi ramito. Y fui, se lo regalé, pero no quería aceptarlo, estaba con Tere, con su mamá. Me conocía también la señora y todo eso. Y era sin ninguna pretensión, una atención, nada más una cortesía, pero no quería aceptarlo. Bueno, en fin, lo aceptó. Pero eso te habla del celo, del cuidado, y de que han cambiado totalmente las cosas. Entonces así se inicia el paseo, se crea el Congreso Local de Estudiantes, el CLE, del Instituto de Ciencias y Artes del Gobierno del Estado. Entonces los jóvenes, los muchachos, los estudiantes, son los que organizan, se les ocurre empezar a hacer formal el paseo de 7 a 9 de la mañana, y era viernes, es un día que tenías clase. En ese tiempo no podías faltar a clases, pero había maestros que eran muy comprensivos y te daban la hora para que pudieras asistir al paseo. Y así es como se inicia, es el Congreso Local de Estudiantes quien inicia, y ya en los años 60, después del 1955, que el instituto se convierte en Universidad Benito Juárez de Oaxaca, todavía sin la autonomía. Entonces se crea la Federación Estudiantil Oaxaqueña, la FEO, y ellos retoman esto, y es una tradición que no se perdió, que no se ha perdido, ha ido evolucionando, cambiando de acuerdo con el tiempo, pero no se perdió afortunadamente. Y entonces me acuerdo que le pregunté a un militar cómo podía expresar que veías a las compañeras que venían 2 o 3 al frente, o 5, y de fondo era como media cuadra, ¿no? Hay quien dice que circulaban para un lado y en un sentido y los hombres en otro, pero no era así, cuando menos lo que yo recuerdo. Eso en algún tiempo se hizo en el Zócalo, pero venían los que vendían las flores, que no las vendían, las regalaban, pero las pagaba la Federación Estudiantil. O sea, y como estudiante tenías derecho a que te dieran tus claveles o tus rosas y todo eso. Y por supuesto había estudiantes que ya estaban estudiando su carrera, que estaban en los años, porque eran años superiores como estudiantes en la universidad. Entonces ellos compraban sus ramos y los obsequiaban, ¿no? Y también me tocó ver que dejaran los ramos, que no los aceptaran. Y era triste ver el desperdicio de como de se rechazaban las flores. Sí, entonces
pero pues era parte de esto. Entonces, como contabas hace un momento, en la introducción del programa, que se distinguían por su belleza, pero podía ser también por su simpatía, por su sencillez, y normalmente no era una elección así directa, sino era en consenso. Los directivos de la Federación Estudiantil, el Consejo Directivo, se ponían de acuerdo, y normalmente venían invitados. Me acuerdo que venía el director de la Escuela de Comercio, el de la preparatoria, el rector de la universidad estaba presente, y entre ellos venían como invitados, y además de los estudiantes, los directivos, se ponían de acuerdo y elegían a la madrina de ese viernes. Las flores que se regalaban normalmente eran claveles o eran rosas, y también tenía su historia, porque no todos teníamos recursos para poder comprar flores o claveles o rosas o lo que fuera, sino unos iban al jardín de la preparatoria, que tenía sus rosales muy, muy bien, y ahí cortaban. O en algún jardín, porque las casas en ese tiempo se acostumbraba que las casas tenían un jardín, pero quedaba la calle. No estabas protegido con bardas electrificadas o de alambre, o eso que por los tiempos que estamos viviendo, pero entonces se podían acercar, y cuando mucho tenías que correr de los perros, pero cortaban sus rosas y ya llegaban. No creas que era un ramo, llevaban una o dos las que podían cortar para regalarlas a sus chicas, a las mujeres que pretendían, ¿no? Probablemente fueran sus novias o eso, pero así era. Y venía gente que venía de San Martín Mexicapan, venía a vender flores aquí en la esquina del Sol, en la esquina de las casas, y 20 de noviembre ahí venían en su carretilla. Pero los que éramos compañeros de Jacinto, algunos iban hasta su casa por sus rosas, pero iban hasta su casa porque el papá no les cobraba las rosas, les regalaban las que quisieran, y entonces valía la pena ir a cruzar el río y regresar. Por supuesto, en ese tiempo ya eran tiempo de secas, ya no tenía tanta agua el río, y lo podías cruzar bien. Cuando mucho te quitabas los zapatos, te los ponías al salir. Y pero la cuestión estaba de que tenías que disfrutar esto. Y sí, las chicas vestían, como dices hace rato, era en ese tiempo, en los 60s, las mujeres todas usaban vestido, usaban tobilleras o calcetas, faldas, no se usaban los pantalones, en el caso de las mujeres. Y entonces, en ese tiempo ya las mujeres empezaron a usar sus faldas un poco arriba de las rodillas. Me contaban que salían de su casa con su falda larga, pero en cuanto ya estaban lejos de la casa, se la empezaban a enrollar aquí en la cintura para que pudiera subir un poquito, ¿no? Y bueno, esa era la moda en ese tiempo, y había mucho compañerismo, mucha amistad entre los alumnos, mucha comunicación, y se iban ellas haciendo sus ramos y todo, y finalmente se elegía a la madrina. Te digo, podía ser por su belleza, podía ser por su carisma, por ser muy simpática, o por ser muy sencilla también. O muy popular también. Sí, te digo, había compañeras que se distinguían, a pesar de que no había discriminación ni nada, no había elitismo dentro de la universidad ni en ninguna de sus escuelas, pero sí había personas que se distinguían por la educación que traían de su casa, por los recursos económicos que tienen, y les da otro nivel. Esas se distinguían, y había otras que eran muy estudiosas, también compañeras y compañeros que se distinguían como estudiantes, estudiosos, pues,
costaba mucho trabajo mantenerte como estudiante porque te contaban las faltas. A las 5 faltas te quitaban derecho a examen, entonces no podías faltar. A veces hablan de los estudiantes como si fueran muy guerrosos, pero por una parte, pero por la otra era gente muy responsable, porque tenías que cuidar que no perdieras el derecho a examen. Tenías que estar pendiente de tus faltas, de estar asistiendo a clases normalmente. Entonces, te digo, pues todo eso es parte de esos recuerdos que tenemos y que ahorita, te digo, todavía habemos algunos sobrevivientes de esa época que ha ido evolucionando, pero que se sigue conservando la tradición de los viernes de Cuaresma, de los viernes del llano, de los paseos florales en el llano. Lo organizan la Universidad Benito Juárez, la preparatoria, sus escuelas, sus facultades ahora, y siguen estando en la tradición, en hacerlo. Como tú dices, ahora se visten de trajes regionales. Y sigue siendo la cita de 7 de la mañana a 9 de la mañana, donde se elige a esta madrina. ¿Cómo ha visto esta transformación? En algún tiempo, recuerdo en los años 80s, 90s, que mucho se hablaba de que se tomaba esa tradición en esas décadas, de repente como para echar relajo a los jóvenes, ya no se tomaba tan en serio el paseo, incluso se bañaban a propósito en las fuentes del llano, se echaban huevos podridos, se echaban hielos, o sea, como que hubo un tiempo en el que como que se desajustó todo y luego nuevamente se retomó y ya continúa, ¿no? Y ahora las cantidades de flores que ya en los últimos años se manejan en estos viernes del llano, es increíble ver en las fotografías en el periódico o en las transmisiones que hacen la cantidad de flores. Parece una vendimia, no alguien que... Porque antes las chicas ellas solas agarraban su ramo, sí, y ahora tienen que llevar ayudantes, sí, o las ponen en el piso de tal cantidad, ¿no?, de flores. Sí, hace 3 años me hicieron favor de invitarme de la parte de la dirección de la escuela preparatoria para que yo platicara un poquito de cómo era antes esto. Y qué bueno que se retomó, tuve conocimiento en algún momento, ya no era yo estudiante. Estás pendiente de lo que está sucediendo en la universidad porque fue tu alma mater, pero no tuve ya conocimiento supe, ¿no?, de que se había degradado un poquito, sí, el paseo, pero esto es cuando empieza a entrar la televisión, cuando empiezan a ver otras cosas. Ahorita aquí enfrente hay un mural, que ves que seguramente esa gente no, a lo mejor es de algún presidente de Estados Unidos actual, debe ser parte de esa gente, ¿no? Porque les ves la facha, la vestimenta y todo eso, y dices, bueno, no, no éramos, vaya, no había eso en Oaxaca. Vino después con el crecimiento normal demográfico, con la llegada de más personas, de más transculturización. Entonces, cuando llegan de otro lado, traen sus costumbres y todo eso. Pero afortunadamente se ha conservado. Me platican de que hay gente que vive en México, en otros lados, y salen a buscar azucenas, salen a buscar chapulines. Bueno, pues es parte de nuestra forma de vivir, de nuestra cultura, de cómo hacemos las cosas por aquí, ¿no? Ya hace 3 años que lo invitan a platicar de cómo iniciaron estos paseos florales, de cómo eran en sus épocas de universidad, cómo vio que se desarrollan actualmente estos paseos florales, estos viernes del llano, cómo han cambiado y qué de bueno tienen y qué de malo tienen. Sí han cambiado, pero fíjate que cuando hay jóvenes siempre va a haber alegría, siempre va a haber belleza de parte de las mujeres, las compañeras. Entonces eso no ha cambiado, sigue siendo
para admirar a la belleza de la mujer, a la alegría de los compañeros, de las compañeras, y sobre todo la hora en que se hace, a disfrutar de la música, porque sigue habiendo música. Y por supuesto las flores, vi las flores y me sorprendió ver los trajes regionales, a ver quién lleva el mejor traje y eso. Y ahora ya no caminan de 3 o 4 o 5 al frente, sino son paseos individuales donde pasan ellas. Y ya no se hace en el lado poniente como se hacía, que recorrían casi media cuadra, ¿sí? Y regresaban. Nadie tenía prisa en ese momento porque la mejor forma de poder observar pues, es tranquilo. Y ahorita ya se hace alrededor de la rotonda que está donde está la estatua del Benemérito. Pero te digo, sigue siendo esa alegría con los cambios normales que se sigue eligiendo igual. Y se sigue premiando a la mejor, a la que tiene más simpatías, más... Entonces eso es positivo y me dio mucho gusto poder estar, yo quería seguir hablando y decirle a todos, oiga, así pasó, pero te digo, no les interesa tampoco cómo fue, sino interesa cómo es ahorita, cómo lo están celebrando en este momento y sobre todo hablar en ese momento, pues no... Y bueno, no sé si en sus años de universitario, en esos años 60, todavía era delicado que una mujer participara en ese tipo de paseos, ¿no? Incluso recuerdo de algunas personas que me han comentado que simplemente a veces participar dentro de una delegación de los lunes del cerro, el hecho que una muchacha subiera a un escenario a bailar, había gente grande o los papás decían que no era correcto exhibir a una señorita de esa manera, ¿no? Digo, era otro pensamiento, pero no sé si ya en ese tiempo llevé un poco más de libertad por parte de la mujer, ¿no? Bueno, nosotros éramos estudiantes, las clases iniciaban normalmente a las 7 de la mañana. Y no creas que los que participamos ahí salíamos con permiso. Nosotros nos íbamos a clase, igual las compañeras iban a clase, y te platicaba hace un momento que algunos maestros daban la hora o las 2 horas. Pero otros no. Pero otros no, y no podías faltar. Entonces, lo más seguro es de que iban sin permiso las compañeras y los compañeros, así es que no podía uno saber si se molestaba el papá o la mamá o la familia. O ni se enteraba. Ni se enteraban, lo más seguro es que ni se enteraban. Te digo, pues ibas, participabas y además invitaban a otras escuelas que ya no pertenecían a la universidad, como era el Verbo, la Casa de Cuna, la Academia Oaxaqueña, y eran escuelas que igual que la universidad no había elitismo, no había discriminación y todos participaban. Cuando se reúne la juventud es estar alegres, es estar contentos, no había ningún resentimiento ni nada, sino, te digo, poder disfrutar de ese momento, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Un disfrute que se ha vuelto una tradición, una costumbre que sigue vigente hasta nuestros días. Actualmente, maestro, estos paseos florales de los viernes de Cuaresma siguen terminando. El último, el sexto viernes, que es el viernes de Dolores, sigue realizándose en el Zócalo, en la Alameda. Sí, hasta el quinto viernes se hacían en el Llano. Ya el sexto viernes, que es el viernes de Dolores, se hacían en la Alameda primero. Y después se hicieron ya en el Zócalo. Y yo pienso que se siguen haciendo en el Zócalo, ¿no? Además, Oaxaca se ha convertido en una ciudad turística. Siempre ha sido una ciudad turística, pero se le ha dado más auge a partir de unos 10 años para acá. Hay más incremento de turistas y todo eso, que vienen por estas costumbres, por estos lugares, por venir a desayunar al centro. Hay cosas muy importantes. Tú has estado hablando del mercado. Da gusto ir al mercado, ver los puestos limpios, la atención que hay.
Entonces puedes disfrutarlo con tranquilidad, con seguridad. Y sí, te digo, el último viernes se hace en el Zócalo. ¿Ha trascendido esos paseos florales más allá del Paseo Juárez El Llano y del Zócalo? Porque muchos jóvenes, muchas personas, sobre todo los caballeros, me tocó ver en algún momento que compraban flores no para llevarle a una participante de estos paseos en el llano, sino para llevar a su oficina, para llevar a su casa. Era una costumbre también de los hombres, aunque no hubiera una intención romántica, simplemente homenajear a la mujer de cualquier edad, ¿no? Fuera joven, fuera una persona mayor, de tener la atención de llevar una flor para ellas. Sí, fíjate que eso es parte de lo bueno que deja esta tradición, porque no todos, te digo, pueden comprar flores o no pueden llevarlas. Y entonces es cierto eso que dices. Yo vi en las oficinas, había unos compañeros que llevaban dulces, paletones, chocolates a las compañeras los viernes. Otros no llevaban el ramo, pero llevaban una rosa o llevaban un clavel y se los dejaban en los escritorios y todo eso. Y sí, ellas las ponían ahí luego en su florerito y todo eso. Eso es bonito, eso es bueno, eso es romántico. Sí, me tocó ver cuando hacía mi servicio en el Instituto Oaxaqueño de las Culturas que llegaba el maestro Miguel Ángel Schulz con claveles rojos y los iba poniendo en los lugares de las compañeras que estaban trabajando en la oficina. Entonces era parte también de un ritual que trascendía más allá del llano, ¿no? Sí, Miguel Ángel fue un promotor de todo esto, un maestro extraordinario de danza, que promovió mucho esto hasta sus últimos años y todo eso, él seguía haciéndolo. Y es un ejemplo, son cosas que no debemos perder nosotros porque pensamos que por tener determinada edad o eso ya no se puede hacer. Él lo hacía y lo hacía con mucho entusiasmo. Así es. ¿No? Maestro, pues ha sido un gusto platicar con usted acerca de esta tradición, de estos paseos florales, de los viernes del llano, de todo lo que surge alrededor de los ejercicios de la vida, de la fe católica en esta Cuaresma, y que no solamente nos hace disfrutar de tradiciones realmente asombrosas y únicas, sino también de una cocina oaxaqueña muy vasta, sobre todo los viernes. Entonces, cuando podemos comer tantas cosas, guardando la vigilia, como los frijoles blancos con camarones, los bocadillos de papa, los guasontles, nopalitos, el caldillo de nopalitos con el coloradito con camarones, su frijol blanco y sus camarones. Entonces hay una comida también específica para esta temporada. Sí, y hay muchas cosas que son parte de Oaxaca, casi exclusivas de Oaxaca, como por ejemplo la samaritana, que se hace en Oaxaca nada más, y se hace también en los Viernes de Dolores, que la gente pone sus altares, se ponen sus paños morados de luto, y se obsequia el agua fresca. Sí, se reza el rosario y luego dicen que la Virgen llora y por eso salen los vasos de agua que se reparten a quienes fueron al rosario y también las tostadas de chileajo que se acostumbran. Chileajo, sí. Fíjate que esto es lo bueno y qué bueno que se sigue conservando, que hay gente que se sigue interesando por esto. Se pierde un poquito por la televisión, por el cine, pero se sigue conservando. Oaxaca es hermosa, hay cosas que no vemos, salimos y no las vemos porque ya casi no caminamos, ¿no? Pero venir al llano ahorita que está haciendo tanto calor y que están prendidas las pilas que se arreglaron hace 2 años en las calles y que están prendidas ahorita, que están los surtidores, el sonido del agua y eso también te refresca. Caminar por la calle tranquilo o sentarte en una banca a oír la banda de música todavía, y eso es extraordinario. Aquí nosotros tuvimos, se compuso una marcha al estudiante que yo tuve la fortuna de conocer desde la primaria, antes de venir a la universidad. En la anexa a la normal ya cantábamos nosotros la marcha al estudiante.
Lo que le modificaron fue los estudiantes de la primaria. Esa era la diferencia. Así decía, de la primaria. Y ya cuando entramos a la universidad conocimos que es la marcha que estudió don Mario Brena Torres y Sandoval, el maestro Sandoval, y que nosotros cantamos. Es una letra que si le buscas y encuentras la historia de Don Quijote y hay alguna canción de Don Quijote, hay similitud entre esas cosas, que la gente no subestima nuestra marcha al estudiante, pero realmente tiene una letra, un mensaje profundo, filosófico, hermoso, y que nosotros, fíjate que lo cantábamos, cuando llegábamos al llano se cantaba, con eso iniciaba el paseo, y cuando terminaba se volvía a cantar. En las ceremonias que había en la universidad y todo eso, siempre, invariablemente se cantaba la marcha al estudiante. Y cuando vas caminando, así como los desfiles, porque sí, desfilábamos, nos tocó desfilar todavía el 16 de septiembre y eso, entonces cantabas la marcha al estudiante. No conozco el mural que estaba pintando el maestro Taqueda en el lobby de la rectoría, pero ahí hay una época que está hablando de los 60s y seguramente por ahí deben venir los paseos del llano, la samaritana y todo eso, porque el maestro se documenta mucho en todas estas cosas, ¿no? Pues ya lo veremos cuando se abra este mural. Mientras tanto, queremos agradecer al maestro Gerardo Castellanos Bolaños que haya venido esta tarde a Santa Cultura. Él es cronista del barrio del Marquesado y que durante mucho tiempo ha colaborado con nosotros a través de Santa Cultura, y le agradecemos enormemente que venga y que tenga la disposición de contarnos esa historia que no se debe de perder y que hace falta también en las escuelas que se difunda, porque creo que los oaxaqueños tenemos mucha historia y poca fantasía que contar, así que ojalá que sea más frecuente la visita durante este 2025 del maestro Gerardo. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y sí, una invitación a todos que escriban de lo que ven, de lo que oyen, de lo que les cuentan, de cómo vivimos. No es que vivamos en el pasado, lo que pasa es que nuestra raíz está ahí abajo, es lo que nos da fuerza, así como si fuera el árbol del tule, sí, así, y entre más grande sea su tronco, más grande sea su savia, pues vamos a tener mejores frutos todos, como oaxaqueños, como mexicanos. Oaxaca se está distinguiendo en todos los niveles ya, los muchachos que están saliendo lo están haciendo. Muchas gracias al programa, muchas felicidades por esos 13 años que ya se oye en el festejo. Estaremos pendientes de sus actividades. Claro que sí, muchas maestro. Gracias. Muy invitado y muy invitados todas las personas que nos ven a través de Santa Cultura. Yo soy José Luis Pérez Cruz y esta tarde quiero agradecer a Mal Alvarado en la asistencia de producción. Continuamos en este mes de abril, mes de aniversario de Santa Cultura, a través de esta plataforma donde nuestra identidad también hace milagros.